Bueno, chicos, vamos a empezar con química, concretamente con el tema del átomo y la tabla periódica. Para lo cual vamos a hacer un repaso de todo lo que se vio en tercero de la ESO, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a irnos a la siguiente página. Vamos a colocar justamente en el navegador CIDEA, tercero de ESO, física y química, y vamos a darle a buscar. Encontraréis aquí, ¿vale?, la siguiente página. Aquí tenéis los contenidos de tercero de la ESO, podéis pinchar en el átomo y los modelos atómicos y podéis ver que están descritas las primeras teorías atómicas, teoría atómica de Dalton, cuál es la estructura atómica, es decir, que el átomo, por qué se llegó a descubrir que el átomo era divisible, cómo se descubrió el electrón, el protón y el neutrón, ¿de acuerdo? Y los distintos modelos atómicos, que como ya sabéis, una vez que se descubren las partículas, pues se empieza a plantear cómo están distribuidas esas partículas dentro del átomo, es decir, los distintos modelos atómicos. Está el de Thomson, el de Rutherford, ¿vale? Bien, pues tenéis que hacer un pequeño repaso de esta parte que se vio el año pasado en tercero. Aquí tenéis unos ejercicios para hacer, ¿vale? Ejercicios también de autoevaluación en los que tendréis que introducir las respuestas y a veces coger el lápiz y la calculadora, ¿vale? Bien, pues el trabajo que tenéis que hacer es un poco ver el tema del átomo y repasar para empezar a enganchar con los vídeos de cuarto, ¿vale? En el tema de concepto moderno del átomo tenéis también cuál es o cómo se identificaba, ¿vale?, los átomos en este punto, ¿vale? Tenéis que recordar que era el número atómico, el número másico, cómo se formaba un ión, que era un isótopo, ¿vale? Aquí tenéis toda la información un poco más detallada y ahora haremos un pequeño repaso. Bueno, lo primero que hay que saber es que el átomo es divisible, es decir, que el átomo en su interior está compuesto por partículas más pequeñas. La mayoría de estas partículas se descubrieron gracias a experiencias realizadas en un tubo de descarga de gases, que era un tubo de vidrio que contiene un gas a baja presión, tiene un polo negativo, que es el cátodo, y otro polo positivo, que es el ánodo, y que se conectan a un generador de alto voltaje, ¿vale? Gracias a estas experiencias se descubrieron las partículas que eran el electrón, el protón y el neutrón. Bien, entonces, Thomson fue el que, investigando cómo conducía la electricidad en esos tubos de descarga que hemos hablado antes, observa que cuando el gas está a baja presión, el electrodo negativo emite un número de partículas con carga negativa que provocan pues una especie de fluorescencia, ¿no? Se ven reflejadas en una pantalla en la pared del tubo que está opuesta al cátodo. Vale, eso lo observa Thomson y es el que lo descubre, el electrón, y Millikan mide la carga de esta partícula y descubre que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Esta partícula elemental recibe el nombre de electrón. Si la experiencia la realizan metiendo en el tubo de descarga no cualquier gas, sino el hidrógeno, pues resulta que fue Goldstein quien identifica la partícula elemental positiva o también llamado protón, ¿vale? Rutherford es el que le llama protón en 1914, ¿vale? La carga elemental del protón es la misma que del electrón, pero en positivo, es decir, más 1,6 por 10 a la menos 14. Y por último, el neutrón fue identificado por Chadwick y es una partícula
de masa aproximadamente igual a la del protón, pero que carece de carga eléctrica. Esta partícula recibe el nombre de neutrón, ¿vale? Bueno, pues podemos hacer un cuadro resumen en el que veamos las características de las distintas partículas. El electrón tiene carga negativa, el protón positiva y este no tiene carga. La carga eléctrica del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, así como la del protón es la misma, pero en positivo, y esta no tiene carga. La masa la descubrimos, la del electrón sería 9,1 por 10 a la menos 31, la del protón 1,67 por 10 a la menos 27 kilos, y la del neutrón, como hemos dicho, es la misma que, es la misma que la del protón, porque las dos partículas, tanto neutrón como protón, son igual del mismo tamaño, tienen la misma masa. ¿Quién descubre el electrón? Bueno, pues ya lo hemos dicho, Thomson. El protón Goldstein y Chadwick. Fijaos, el tamaño del protón y del neutrón es parecido, la masa es la misma. El electrón es mucho más pequeño. ¿Veis que el orden de magnitud es 3 veces más pequeño? O 4 veces. ¿Lo veis? De todo esto, ¿qué se puede deducir? Pues el descubrimiento de las partículas del electrón, del protón y del neutrón, pues nos garantizan que el átomo es divisible porque contiene partículas subatómicas, es decir, no es indivisible, se puede dividir en algo más pequeño. Algunas de las partículas tienen carga negativa, como son los electrones, y el resto del átomo constituye la mayor parte de la masa del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa del átomo fundamentalmente va a venir dada por la presencia de los protones y de los neutrones, porque tienen, como podéis ver aquí, una masa mucho mayor, ¿vale?, que la del electrón. Y bueno, la masa el electrón es eléctricamente neutro porque las mismas cargas negativas tienen presencia en la misma cantidad que las cargas positivas, ¿vale? Es decir, hay el mismo número de electrones que de protones. Es decir, hay que deducir que el número de cargas eléctricas negativas es igual al número de cargas positivas, ¿vale? El átomo es eléctricamente neutro.